Bueno, ustedes saben lo que es la innovación. Somos y de esto nos han hablado mucho y hemos pensado mucho. En particular, creo que hay muchos modos de subir la escalera. Uno puede seguir subiendo la escalera mecánica que subimos todos los días automáticamente, o puede animarse a subir por la otra y puede hasta divertirse y puede cambiar los modos de subir la escalera. La gente ahí, como reflexión, por las dudas, es muy rápido y no se leyó, pero la gente que termina subiendo por esa escalera diferente sale sonriendo, sale más contenta. Entonces un poco la invitación es a que no nos dejemos llevar por lo que malamente ya nos ha costado mucho al sistema educativo y a nosotros los docentes, que es esta obligación de usar la tecnología porque la tecnología está, sino que pudiéramos pensar que nuestras prácticas pueden ser diferentes y nosotros como profesores podemos hacer otras cosas distintas, ni mejores de las de antes necesariamente. Es como decir, bueno, a ver, ¿puedo yo hacer algo diferente de lo que venía haciendo? Esa es la gran cuestión. Si puedo incorporar algún elemento que me permita hacer algunos cambios en mis prácticas de enseñanza. La pregunta es, para pensarnos a nosotros como profesionales de la enseñanza, teniendo en cuenta básicamente cuál es nuestra función y a qué alumno hoy le estamos dedicando todo nuestro esfuerzo. Entonces, esto que yo les estoy proponiendo, muchos docentes hoy lo están haciendo de manera solitaria, y los esfuerzos de estos docentes de manera solitaria lamentablemente no redundan en grandes cambios. ¿Por qué? Porque los docentes que trabajan de manera solitaria se terminan cansando, a la larga pueden hacer algunas experiencias, pero son experiencias muy aisladas que no tienen continuidad. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es generar buenas ideas, que es esto de la innovación, pero acompañada de estructuras adecuadas. Fíjense, estructuras adecuadas no nos referimos solamente al tema de que si hay tecnología, si hay muchas computadoras o si hay pocas. Una de las cosas que nos está pasando es que el aula con los alineados ya no nos está sirviendo para hacer las prácticas que necesitamos hacer. El aula con los bancos así en fila, con la netbook, nos está generando muchas dificultades para trabajar, porque nos limita a que entre ellos compartan y que nosotros podamos compartir lo que ellos están trabajando en las netbook. Entonces, estructuras adecuadas nos referimos hasta en eso, ¿no? Si es necesario cambiar el formato del aula, de los bancos. También tenemos que pensar en qué es posible la improvisación. Lejos de la planificación estructural y de los viejos libros de didáctica donde decía que teníamos que tener todo absolutamente pensado de antemano, la posibilidad de la improvisación nos permitiría, bueno, que en algunos casos hagamos cosas de las cuales no tenemos certeza absoluta de lo que pasar. No sé, ¿se escucha? Sí. No tenemos certeza absoluta, pero estamos pensando que podemos hacer esta incorporación de tecnología porque creemos que esta tecnología va a permitirnos trabajar la complejidad de los procesos cognitivos. Entonces, darnos el permiso de probar. ¿Cómo? Yo digo siempre la innovación pensada de abajo hacia arriba. Tenemos muchísimas ofertas para que podamos tomarlas y hacerlas. Si uno revisa los portales, tenemos propuestas de todo tipo. Pero la idea es cómo nosotros como grupo, como docentes, nos ponemos a pensar en qué queremos hacer y a trabajar de lo que se conoce desde abajo hacia arriba, no de lo que viene del ministerio, porque hoy viene que tenemos que hacer esto, sino de lo que nosotros creemos que esta escuela, que nuestros alumnos, que nuestra trayectoria merece que lo hagamos. ¿Cómo hacer esto? A través de la arquitectura de la colaboración, o sea, no solos, sino con el compañero, con el colega,
porque la idea es que yo puedo aportar una idea, mi compañero puede aportar otra, y lo que yo hago siempre es fruto de cosas que yo aprendí con otros. Y la idea es que entonces esto implique un trabajo colaborativo que a la vez tenga un impacto mucho mayor hacia adentro de la institución. Esas son ideas. Ustedes después dirán si esto es posible. Esta es la idea del paso del aula al aula expandida. Esta imagen de los chicos en la plaza representa fielmente esta idea del aula expandida. Estos chicos seguramente están en Facebook, pero además, pensando que por detrás hay un docente que elaboró una propuesta para que ellos en otros momentos hagan cosas, además de estar en Facebook, muy posiblemente también estén haciendo eso que quedó pendiente de la clase. Por eso, los que hablan de aula expandida dicen que en realidad cambia el centro. El alumno hace cosas afuera y hace cosas adentro. Lo que no es fácil, uno lo menciona como fácil, pero esto nada es fácil. Esto genera muchas tensiones entre cuestiones que nosotros los docentes no estamos acostumbrados a integrar fácilmente. Lo que vendría a ser el aprendizaje formal con el aprendizaje informal. Lo que sucede adentro de la escuela con lo que sucede afuera de la escuela. Lo que sucede bajo control del docente con lo que sucede bajo control del alumno. Son tensiones que tenemos que ver los docentes qué hacemos con esto, porque es algo que lo vamos a tener que resolver, o lo estamos resolviendo de alguna manera ya en nuestras prácticas. Si nosotros pensamos en el profesor, para esto voy a tomar unas frases de un teórico que se llama Perrenú, que a lo mejor muchos de ustedes lo han leído, donde él dice, y esto para mí es muy importante, el docente sigue siendo el que organiza la pedagogía, la enseñanza. Es el garante del sentido de los saberes que se distribuyen o se construyen. Es el creador de las situaciones de aprendizaje, gestiona la heterogeneidad, acá está, y regula los procesos y caminos de la formación. Esto es importante en el sentido de pensar que sigue siendo el docente el que debe construir, diseñar la propuesta de enseñanza-aprendizaje, construir estos caminos para la formación y pensar a la vez, ser garante de estos saberes, para lo cual debe saber mucho de esa disciplina que está enseñando. Debe saber mucho de lengua, debe saber mucho de historia, debe saber mucho de matemática, para sentirse habilitado, en primera instancia, a pensar las situaciones de enseñanza-aprendizaje. Y en segunda instancia, para pensar desde esta perspectiva de integrar algunos recursos. Cuando estamos ante este posicionamiento respecto al docente, aparece una cuestión que es el meollo de la cuestión de esta charla, que tiene que ver que este docente trabaja siempre desde una concepción. Esa concepción, muy vinculada, tiene como varias aristas esa concepción. Cada uno de nosotros tiene un posicionamiento respecto a la disciplina con la cual está trabajando. Ese docente estudió historia, estudió matemática, estudió filosofía desde una determinada perspectiva disciplinar. El desafío es que esa perspectiva disciplinar sea relevante, sea actualizada, para poder dar cuenta de las formas de construcción de conocimiento de ese campo hoy. Y ese es un desafío que tenemos todos los docentes, más allá de que usemos o no usemos la tecnología. Ahora bien, además de saber mucho de filosofía, de ciencia, de historia, de matemática, de lengua, de sociales, tenemos que saber cómo se enseña esa disciplina, ¿no? Entonces ahí vamos a lo metodológico. Y es cierto que cada campo disciplinar tiene sus propias reglas de enseñanza, para pensar la enseñanza, ¿no? Y también, como hay cuestiones específicas de la disciplina, hay cuestiones también de tipo más generales,
que lo podemos relacionar con este joven que hacía videos, que trabajaba con programas en la computadora, pensando, bueno, ¿cómo hoy mi alumno de esta escuela, de un contexto urbano marginal o de un contexto clase media, cómo aprende, cómo construye conocimiento? ¿Cómo construye conocimiento? Ese niño que desde que nació en su casa hay 4 computadoras, ¿cómo aprende ese niño que recién hoy está accediendo por primera vez a la tecnología, ¿no? Son saberes más de tipo digamos pedagógicos, que también son parte de nuestra valija que llevamos con nosotros. Esto es lo que yo digo cuando hay por detrás una concepción. Hay una concepción también más general, quizás de tipo metodológica. La propuesta es poder pensar una concepción metodológica que nos permita trabajar más con la improvisación. Una propuesta metodológica en donde esté permitido, con toda esta valija de conocimientos que yo traigo, que son los disciplinares, que son los pedagógicos, que son los psicológicos, si se quiere, que esté permitida la improvisación, que esté permitido el ensayo y el error, que esté permitida la creación dentro del aula. Entonces, esta forma de pensar la enseñanza nos va a permitir, de alguna manera, poder ir gestionando las prácticas quizás con muchas menos certezas de las que creíamos tener anteriormente. Que también esas certezas quizás forman parte de cierta ficción, ¿no? Porque uno entraba al aula con un plan muy estructurado, un recurso como el texto, que es un recurso que podríamos decir estático en algún momento, y hoy quizás nos animemos a trabajar con una página web y nos animemos a trabajar con internet, y si internet no funciona, plan B. Entonces todas estas cuestiones de improvisación, lo interesante es que estén permitidas dentro del aula, pero estén permitidas de alguna manera cuando tengamos como cierta capacidad de gestionar la propuesta de aprendizaje. Esto entonces, volvemos a la didáctica más, a poder pensar que lo principal es definir qué quiero enseñar, qué contenidos, qué procesos quiero promover para que se apropien de esos contenidos, en términos de, si uno lo pudiera pensar en términos de pasos, ¿no? Una vez que tengo claro ese qué y ese proceso que quiero promover, poder mirar la situación. Lo que yo digo, poner los pies en la tierra. Bueno, este es mi contexto. Estos son los contenidos ideales que yo quisiera alcanzar. Este es el proceso que quisiera que mis alumnos logren. Pero tengo una hora, tengo una institución, tengo un grupo con 40 alumnos, de las 40 alumnos tengo 10 porque las otras están bloqueadas o están rotas, no las dispongo en el aula. Entonces estas son las condiciones reales. Pero de estas condiciones reales, más aquellos planteamientos previos, bueno, yo defino un conjunto de metas, de objetivos, y si en ese espacio pudiéramos alcanzar todos. Y es allí donde aparece la propuesta metodológica. ¿Cuál sería entonces algunas cuestiones a tener en cuenta para poder pensar en esa propuesta metodológica? ¿Se me terminó el tiempo? ¿O queda un...? Bueno, las cuestiones centrales serían, por un lado, identificar las tendencias culturales. Por eso yo empecé mi charla con las tendencias. Porque ¿cuáles son las tecnologías que hoy forman parte del cotidiano? ¿Cuáles son las tecnologías que hoy para los jóvenes construyen sentido? ¿Cuáles son las tecnologías a través de las cuales hoy circula el conocimiento? Tener claro esto. Pensar en la inclusión genuina y no efectiva. No en esto de que porque llegaron las voy a usar, sino, mejor dicho, en qué procesos complejos, en términos cognitivos, quiero promover en mis alumnos, qué aspectos en este proceso de enseñanza-aprendizaje me potencia la posibilidad de trabajar con la tecnología, qué procesos de comprensión serán mejor logrados si trabajo con un recurso que si trabajo con otro.
El reconocimiento de los límites remite a que no toda tecnología posibilita todo. Hay, además de cuestiones técnicas, hay lenguajes. Lenguajes que son potenciadores de ciertos procesos y de otros no. Esto implica mirar las tecnologías, pero mirarlas desde adentro, no solo desde aprender a manejar un CMAP en términos técnicos, como yo sé incorporar una imagen o una frase, sino qué pasa cuando mi alumno construye un mapa conceptual multimedia, qué implica esa integración de lenguajes. Y por último, pensar en lo metodológico desde esta posibilidad de decisiones riesgosas. O sea, que vamos a tomar decisiones que impliquen el uso de la tecnología, que pueden no llevarnos a los resultados esperados, pero que sí pueden llevarnos a otros resultados que quizás son más potentes que los que esperábamos, ¿no? Cuando trabajamos con tecnología, estamos tomando decisiones riesgosas. No solo por lo técnico, porque puede fallarnos, el programa no se abrió, internet no funcionó. Eso es riesgoso y eso nos mueve de este lugar de seguridad y de control que siempre hemos tenido. Implica, en todo caso, asumir decisiones riesgosas porque estamos pensando en construcciones complejas de conocimiento. Estas decisiones riesgosas no solamente decía desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista conceptual. ¿Hacia qué construcciones me lleva? Si yo paso un video, tengo que estar dispuesta a que ese video dispare múltiples significados y ser capaz de resignificar esa multiplicidad de significados. Por último, si ustedes me permiten, leo un pequeñísimo... voy a leer un fragmento de un texto, es una receta de cocina de una autora que seguramente ustedes han visto la película Como agua para el chocolate. Cocinar era un placer y ella tiene un libro de recetas, todas mexicanas, muy interesantes, difíciles de cocinar. Y una de ellas se llama el mole negro de Oaxaca. El mole es una de las comidas más típicas de México, ¿no? Entonces, les leo un pequeño fragmento para volver a esta idea del oficio de enseñar con tecnología. Dice, el guajolote, después de dar una lista infinita de ingredientes, dice, el guajolote se limpia, se parte en piezas y se pone a cocer con suficiente agua en un trozo de cebolla, con un trozo de cebolla y 2 ajos. Mientras leo la receta que me mandó mi sacrosanta madrecita, no dejo de felicitarme por haber pasado gran parte de mi niñez viéndola cocinar mientras hacía mis tareas en la mesa de la cocina. De no ser por esto ignoraría que hay que quitar la espuma que se le forma al caldo cuando suelta el hervor. No sé por qué se omite este tipo de información en las recetas. Tal parece que las cocineras piensan que todos tienen la obligación de conocer estos detalles de antemano. Donde dice que después de pelar y desvenar los chiles hay que limpiarse los dedos con un limón partido a la mitad. Aprenderlo me costó una tarde con el ojo adolorido y arrugado por quitarme una chinguiña con los dedos enchilados mientras era niño. Por fortuna, al menos esto no me volverá a pasar. La receta, por supuesto, continúa. No hay recetas, sino que hay que cocinar, hay que sentarse a ver cómo otros cocinan y hay que probar cómo sale. Eso es, de alguna manera, el cierre de lo que quiero compartir con ustedes.